¿Podrías decirme qué camino debo seguir para salir de aquí? Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar. No me importa mucho el sitio, entonces tampoco importa mucho el camino que tomes. Este es un fragmento de Alicia en el País de las Maravillas y con esto te damos la bienvenida a nuestro segundo capítulo del podcast Aprendiendo a Elegir. Muy bienvenidos, bienvenidas. Somos, para los que acaban de sumarse, somos Natalia y Lorena Iñácolo, psicopedagogas, coach y orientadoras, y la misión de este espacio es abrir justamente un lugar de encuentro para madres, padres y personas que acompañan a jóvenes en sus primeras elecciones vocacionales, académicas, profesionales y laborales, a compartir ideas. Queremos agradecer en primer lugar todos los mensajes que nos han llegado con nuestro primer podcast. Eso nos anima, nos ayuda a saber que lo que nosotras creemos y lo que nos dicen que es importante también empieza a ser importante para personas que se acercan a este podcast por primera vez. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y para seguir compartiendo este mensaje, agradecemos que se suscriban, que le den like al mensaje, al podcast, y que lo compartan, porque así podremos llegar a más madres, padres y personas que acompañan que pueden necesitar este mensaje. Genial. Lore, si te parece, bueno, arrancamos ya con lo que teníamos pensado para hoy, que son 7 claves para acompañar a nuestros hijos y nuestras hijas, para acompañar a quienes están aprendiendo a elegir esa profesión a la que quieren dedicarse, ¿no? Que trae muchísima incertidumbre, como hemos visto, como vamos a ver y como seguiremos viendo en este podcast, trae muchísimas emociones. Y bueno, hoy te traemos esas 7 claves para acompañar a, a las personas que tenemos cerquita y que están aprendiendo a elegir. La primera clave es: el camino es suyo y único. Con esta frase, digamos, arrancamos, eh, porque la idea es que lo tengas bien presente, que no comparemos a nuestros niños y nuestras niñas en este camino y en este aprendizaje de elegir y de decidir, porque es un camino único totalmente. Habrá gente que esté cerca, que ya lo tenga súper claro, como pasa muchísimas veces, que fulanito, fulanita ya sabe lo que va a hacer y yo estoy totalmente indecisa, indeciso, y eso trae como más inseguridad. Entonces, tener claro, ahí estamos nosotros para tener ese temple y esa tranquilidad y esa calma, diciendo, bueno, tu camino es único, es tuyo y lo vamos a recorrer juntos, vamos a ir viendo qué vamos encontrando en ese camino, ¿no? La magia sucede cuando acompañamos dando espacio para para que puedan ser protagonistas en la decisión, y para eso necesitan conocer todas las posibilidades y aprender también a conocerse a sí mismos, ¿no? Porque muchas veces, Lore, hablamos nosotras de que no es fácil esto de conocerse y aprender a saber qué es lo que se nos da bien, lo que no se nos da bien, lo que nos gusta, nuestros intereses. Si nunca aparece la pregunta, si nunca empezamos a hacernos esas consultas y esas preguntas, pues nunca van a aparecer las respuestas, ¿verdad? Totalmente. Además, acabas de decir algo súper importante y que es una de las claves del coaching, una herramienta, una metodología que nosotras, en las que estamos formadas y nos encanta, y es el poder de las preguntas, ¿no? Ya nos detendremos en eso, pero la pregunta dirige la atención. Entonces, como bien estás diciendo, Nati, si aprendemos a preguntar, dejamos espacio y pueden surgir esas preguntas. Ya hablaremos de eso en otro podcast. Vamos con la segunda clave, ¿no? La segunda clave es ayudar a que conozcan con esa intención de construir un camino. Hablaremos mucho aquí de un proceso, de un camino. Esto no es mágico. Y la idea de todo este tiempo que vamos a ir compartiendo es buscar esas pistas. Lo decíamos en el podcast, en el primer podcast. Si no lo vistes, te dejamos abajo el link para que puedas escucharlo, porque dejamos un ejercicio muy potente, que era empezar a preguntarnos qué nos gusta, qué se nos da bien. Hablaremos también en otros episodios de las inteligencias múltiples. Hay una teoría que nos dice que hay al menos 8 inteligencias. Entonces, vamos a aprender a descubrirlas, vamos a aprender a ver, sobre todo nosotros como adultos que acompañamos, lo importante es poder empezar a poner en palabras y ayudar
a que empiecen a identificar eso que sí se les da bien, ¿no? Aquí hay que tener mucho cuidado, como bien decías con la clave 1, la clave 2, en esta clave, en no etiquetar. Es decir, que en un momento determinado de mi vida haya algo que no se me dé tan bien. Vamos a suponer, por ejemplo, materias en el cole. No necesariamente quiere decir que yo no tenga capacidad para eso. A veces el momento, el contexto, un montón de situaciones hacen que no se me dé tan bien. Pero el punto de esta segunda clave es identifiquemos muy bien lo que se nos da bien, lo que se les da bien, ayudemos a poner palabras, y con lo que no se nos da tan bien, a veces hay, como por ejemplo con el tema de las asignaturas en el colegio, hay mínimos que tenemos que conseguir. Y también eso es importante, no es solo lo que me encanta y nada más. Hay mínimos, como por ejemplo para terminar la educación obligatoria y que eso luego me habilite a seguir formándome y a conseguir las titulaciones que para nosotras son como esa habilitación que te invita a ese camino profesional. Hay mínimos que tenemos que conseguir, hay esfuerzos que tenemos que hacer y tal vez con los métodos, conociendo un poquito más cómo es nuestra metodología de aprendizaje, con el apoyo suficiente, puede ser que algo que en un principio no se nos daba tan bien, se nos puede dar bien. Entonces, la clave aquí es poner en valor muy rápidamente lo que sí se nos da naturalmente bien y con lo que no, investigar. Investigar porque también puede ser que en un contexto determinado se nos pueda empezar podamos desarrollar esa habilidad. Así que bueno, ahí se queda la segunda clave, buscar pistas que se nos da bien, que empezar, aquí lo que queremos es que empecemos a desarrollar mucho vocabulario para poder nombrar las cosas y a partir de ahí poder tomar decisiones. ¿Vamos con la tercera clave? Sí, así es. Además que me gustaría recoger que lo que acabas de decir último, que al final es buscar vocabulario y tomar conciencia. Empezar como a habilitar un espacio en casa que antes no estaba dormido o que no habíamos tenido en cuenta o que no le habíamos dado ese lugar. Entonces, buscar espacios donde empezar a hablar de estas cosas. Eso es nuestro mayor objetivo porque creo que es importante. Una vez que empezamos a poner luz en un foco, en algo, empiezan a salir, quizás salgan muchas dudas, muchas incertidumbres. Entonces, bueno, está todo bien, todo es positivo en este camino de búsqueda y de exploración de pistas, ¿no? Entonces, vamos a la tercera clave, como decía Lore, y es conocer la oferta académica y formativa. Esto está bueno también, ¿no? La formación es el medio que te permitirá adquirir una serie de conocimientos, desarrollar competencias y habilidades para tu actividad profesional. Es muy interesante investigar esta oferta y tener en mente siempre tu para qué. ¿Para qué quieres estudiar esa carrera? ¿Qué te imaginas haciendo? Eh, Cuando yo pienso en el para qué, o pensamos con Lore muchísimas veces en el para qué, esta es una de las competencias de la inteligencia emocional, que es esa motivación interna que te va a permitir mantenerte en esa curiosidad y en esa exploración para empezar a ver qué es lo que hay a mi alrededor, o sea, cuál es la oferta académica y formativa. Realmente nosotras nos hemos dado cuenta con el tiempo y la experiencia de que si no nos paramos, frenamos y decimos, venga, vamos a buscar en Google cuál es la oferta formativa que hay aquí en mi provincia, en mi localidad, en mi país, ver qué posibilidades tengo también de desplazamiento, que eso también lo vamos a ir viendo a medida que vayamos desarrollando el podcast, si tengo posibilidades de desplazarme, si no. Al final todo es válido. Estos primeros capítulos, lo que queremos que quede bien claro es esa invitación a la curiosidad y a explorar en familia, ¿sí? A ir registrando, ¿no? Como cuando vamos a hacer un viaje. Cuando vamos a hacer un viaje muchas veces no sabemos qué vamos a hacer al principio, porque hay miles de lugares, hay miles de... Entonces, ¿qué hacemos? Lluvia de ideas, ¿no? Bueno, me gustaría ir aquí, me gustaría ir allí, me gustaría este lado, me gustaría este el otro. Luego empezamos con esa planificación, ese ver con qué economía contamos, qué dinero contamos, si podemos hacer más cosas, si podemos hacer más cosas, menos cosas, si low cost, si no, no le vamos dando como forma a ese plan de viaje. Total. Este
Es lo mismo, queremos invitarte a exactamente lo mismo, es decir, empezar a conocer, a tener ese registro, esa curiosidad, esa exploración, y esto qué tiene que ver, y esto qué hace, y aquí qué podría ser, y qué salidas tiene, y cuál es el mercado, ¿no? Empezar esa exploración juntos en familia creo que es enriquecedora y que nos ayuda a nosotros como madres y padres también a tener mayor conocimiento y mayor seguridad a la hora de acompañar en este camino de aprender a elegir, ¿no? Así Estupendo. que exploramos esto, y bueno, y también les recordamos, ¿no, Lore? De que si, a ver, si alguien tiene dudas, que para eso estamos nosotras también, para Exacto. acompañarles, para que nos empiecen a compartir dudas. Natalia, Lorena, no encuentro esto que están diciendo, no me hago mucho lío, hay muchísimas páginas en el Google, no se desanimen. Para eso están las personas que han recorrido el camino antes que ustedes, que en este caso seríamos nosotras, y que les podemos ayudar para que tengan más fortaleza y para que puedan resolver las dudas. Y lo que no sepamos con Lore, lo buscamos para poder resolver. Totalmente. Totalmente, excelente. Esa es una pieza fundamental, ¿no? Al final aquí siempre vamos a hablar de piezas para el puzzle, para ir armando ese puzzle, ¿no? Vamos con la clave número 4. Ayúdales también a acercarse al mundo laboral, a pensar, aunque todavía es pronto, porque va a ser esa primera elección para esa formación que les van a dar, bueno, empezar con las personas de referencia. Conocemos a alguien de esa profesión que nos puede contar, porque después también vamos a aprender a ver los matices y cómo con diferentes profesiones podemos llegar a un trabajo, a un sector que nos puede interesar más. No vamos a conocer, no van a conocer los chicos, ni ninguno de nosotros todo el camino, porque a medida que vamos, como bien decía Nati, con la metáfora del viaje, que a nosotros nos encanta y lo usamos mucho, cada paso que vamos dando, ¿no? Como si fuéramos de noche conduciendo el coche, nosotros sabemos a dónde vamos a ir, pero no vemos toda la carretera, vemos lo que las luces nos dejan del camino y a medida que vamos dando pasitos se va ampliando el camino, ¿no? Pero bueno, son todas ideas porque a veces conocer personas que nos cuentan a qué se dedican, qué es lo que hacen en su día a día, puede ser esa motivación que ayude también a transitar el camino, porque eso también pasa muchas veces en el primer año de los estudios posobligatorios, cuando en la universidad, en los ciclos formativos, bueno, depende del país que estén los diferentes formatos académicos que hay. Los primeros años, por ejemplo, son materias mucho más generales y hay muchas personas que se desaniman porque ya se veían, entonces, bueno, es conocer el fin para mantenernos con ese fin en la mente, que también es algo que hablaremos mucho aquí y que puede ayudarnos. Entonces, profes en el instituto que se dediquen, que sean de ese área, que nos puedan contar, que nos puedan poner en contacto con personas, ferias que pueda haber en las universidades, en los centros formativos, sobre todo lugares donde podemos escuchar a personas que se dedican a áreas que empiezan a ser de nuestro interés, ¿no? Entonces, eso también puede ser importante, también teniendo en cuenta algo que ya hablamos en el primer podcast, que también hay profesiones nuevas que van surgiendo, ¿no? Nuevas necesidades en el mundo, nuevas respuestas que tenemos que dar. Bueno, ¿qué habilidades, qué saberes tienen esas personas para dar esas respuestas, para ver si son las que empezamos en este acompañamiento a nuestros hijos, a nuestras hijas, las que ellos también empiezan a resonarles por abrir ese campo? Bueno, entonces seguimos, Lore, con la clave 5, que es dale tiempo y haz espacio. Esto lo tenemos que tener siempre claro, porque vivimos en un mundo en donde las prisas forman parte del día a día, ¿no? Queremos el resultado ya, queremos saber ya cuál es el camino que vamos a elegir, queremos ya tomar la decisión, y esto no es algo inmediato, es algo que vamos construyendo desde esa paz y desde esa armonía familiar, ¿vale? Vamos a acompañar a nuestros hijos, como hablamos en la clave 1, cada camino es personal y único. Entonces, desde ese amor y desde esa comprensión y desde esa paz interior, vamos a ir acompañando, dándole tiempo y espacio a cada camino, ¿sí? Sin prisa, pero sin pausa. Recolectar toda la información requiere tiempo y hay que hacer espacio para abrir estas conversaciones. Tiene que ser una prioridad, porque si no es una prioridad, se deja a la última cola y a la última fila de todas nuestros pendientes. Entonces tenemos que encontrar un espacio y decir, programar en nuestra gestión del tiempo.
tenemos tantas cosas las madres y los padres que si hay otra tarea más, no, desde ese cariño, desde esa intención, desde ese amor, decir, vamos a comenzar, por ejemplo, una cena al mes hablando de esto que están hablando estas chicas. Y abrir ese espacio y esas conversaciones para poder empezar a ver qué exploramos juntos, qué dudas hay, qué incertidumbre y por dónde vamos planificando ese camino que vamos a recorrer juntos. Entonces, clave 5, dale tiempo y haz espacio para que se vaya haciendo, se vaya construyendo desde el amor y desde la paz, porque al final cada uno tiene su tiempo y tiene sus pasos particulares, ¿vale? Genial, vamos con la clave 6. La magia Bien. del movimiento. Hablamos mucho y hablaremos mucho en este espacio de la magia del movimiento, ¿no? El movimiento trae magia, trae inspiración, trae ideas y como en ese camino va abriendo, valga la redundancia, el camino, ¿no? Simplemente pequeños, estos ejercicios que os vamos compartiendo, ponernos un ratito en una comida, en un qué se nos da bien, qué nos gusta, qué profesiones hay, a quién conocemos, cada uno, coger una clave, la primera, y empezar por ahí, ¿no? Por la clave que siempre hay que empezar por lo más fácil, ponernos lo fácil, ¿no? Porque ya abrir estos espacios de conversación, si no tenemos este entrenamiento, a veces puede ser un poco más difícil, pero siempre poniéndonos lo fácil, haciendo primero lo fácil para que se vaya creando el hábito, el espacio, ¿no? Entonces, bueno, eso, la magia del movimiento, hacer algo que nos gusta, a quién conocemos, cómo han elegido, si tenemos personas cerca en la familia que tienen su profesión, que están a gusto en su profesión, que nos cuenten cómo han hecho esa elección. Si no los tenemos en nuestra familia, como decíamos antes, en el instituto, buscar referencias para empezar a escuchar personas que nos inspiren, que nos digan cómo lo hicieron y de eso tomar aquello que nos sirva para ir modelando, ¿no? Ya Nati nos hablará de esa técnica maravillosa de modelar, de ver a alguien que ha hecho algo que nosotros queremos, qué pasos dio para, como cuando le preguntamos a alguien que nos recomiende ese lugar a donde han ido a visitar, cómo han llegado, cómo lo han hecho, qué obstáculos han surgido en el camino, porque hablaremos también, el movimiento también hace que muchas veces aparezcan obstáculos, dudas, miedos, todas esas son emociones que aparecen para traernos un mensaje, vamos a ver cómo las gestionamos, que de eso se trata. Así que bueno, ahí tenemos la sexta clave, empezar a hacer y sobre todo si podemos acompañarles a que tengan un pequeño cuaderno, un pequeño registro donde ir, porque a veces en un primer momento no surgen todas las ideas, surgen ahí un poco sueltas, pero luego si vamos haciendo este ejercicio y leemos lo que veníamos desarrollando, ¿no? Eso lo hacemos nosotros mucho en los talleres que hacemos con los jóvenes, van teniendo su cuaderno donde van haciendo un seguimiento y luego todas esas ideas empiezan a encajar. Entonces, bueno, ahí hay otra sexta clave para empezar a trabajar. Me encanta esa clave. Creo que después de tanto tiempo, Lore, es una de las que si no supiera por dónde empezar, empezaría por el hacer. A veces nos quedamos como muy mentales, reflexionando y pensando, y será esto y no, y vienen las dudas. Bueno, el tema de los pensamientos, ¿no? Que a veces en lugar de ayudarnos, pues nos paralizan y empezamos a procrastinar en un montón de cosas y en este camino de acompañar a nuestros hijos, de abrir este espacio que estamos invitándolos con tantas claves. Decimos, a veces si no supiera por dónde empezar, saldría de la mente y diría, venga, vamos a hacer juntos. Vamos a la primera feria, como decía antes de Lore. Ahí está la feria de empleo de acá, de mi provincia. Pero venga, vamos y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué encontramos. Ah, y mira, hay una charla en el colegio, en el instituto, que jamás fui a ninguna charla y ahora que estoy despierta y consciente en todo este tema de acompañar a mis hijos, pues voy a ir o voy a acercarme a AMPA y voy a ver si hay algo que tenga que ver con la orientación. O bueno, ya el hecho de escuchar estos podcasts ya te abre a este mundo para tener más herramientas, porque a veces el desconocimiento y la inseguridad, perdón, la inseguridad viene del desconocimiento. Entonces, aprender a conocer es importante y para conocer hay que moverse. Al final, creo que esa es
A mí esta clave me fascina y últimamente cada vez más, porque si quiero hacer algo y quiero conseguir un resultado, qué mejor que ponerme a hacer. Y con esto nos vamos a la séptima y última clave, que es acompañar el camino. Vamos a acompañar a nuestros hijos y a nuestras hijas porque nos necesitan, porque es importante saber que ellos sepan que nosotros estamos ahí, que nosotros estamos ahí para sostenerles, para acompañarles, para orientarles y como repetimos muchísimas veces y lo vamos a seguir haciendo, sin interferir, sin transmitir etiquetas, creencias que puedan llegar a ser limitantes. Y si la transmitimos, no te sientas mal, no te sientas culpable, no es la idea. Es darnos cuenta, uy, mira, esto, como muchas veces yo le digo a mis hijos, a mis hijas, porque a veces me puede pasar, ¿no? Y digo, bueno, mira, no tiene, esto me acabo de dar cuenta que esto tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi historia, con mi infancia, no tiene nada que ver contigo. Vamos a crear una pausa y vamos a empezar otra vez, ¿no? Vamos a empezar de cero, porque al final se trata de ellos, de ellas, y de que nosotros estemos ahí para acompañarlos, ¿no? Y que sepan que estamos ahí para acompañarles respetando sus tiempos, sin ponernos nerviosas, sin ponernos nerviosos, sin querer estar ahí metiéndonos a cada rato, es con esa calma, acompañar desde la calma y desde el equilibrio interior, que es fundamental. Y ya por último, Lore, arrancamos con el tip, ¿no? El tip que sería para este podcast. Exactamente. La idea es esta, de estas 7 claves, escoger una, empezar por una, la que nos resulte más fácil, la que les resulte de interés a nuestros niños y a nuestras niñas, decir, venga, vamos a explorar y como bien decías, por retomar lo último, para nosotros también como madres y como padres es nuevo lo de acompañar en esta elección y aunque tengamos hijos mayores que ya lo hayamos hecho, cada uno de nuestros hijos, de nuestras hijas es diferente. Nosotros también como padres y como madres estamos en momentos diferentes, entonces también poder decir, tengo ganas de acompañarte, de que hablemos de esto si te sirve, pero vamos también a construirlo juntos, ¿no? Y a construirlo de una manera que pueda ayudar. De lo que se trata es de abrir espacios para hablar de este tema. No surge como de algo de la nada, que un día nos despertamos y sabemos a qué nos queremos dedicar, cómo hacerlo, sino esto de lo que se trata es de aprender a elegir, ¿no? Como se llama nuestro podcast, aprendiendo a elegir, porque la vida se trata de ir eligiendo y tomando decisiones, ¿no? Hay un post que circula mucho por internet, que lo habrás visto, que dice, ¿qué tomas para ser feliz? Y el otro le contesta, decisiones, ¿no? Las decisiones van a ir marcando nuestro camino y también nos permite, si las decisiones las tomamos desde nosotros y acompañamos a nuestros hijos a que vayan desarrollando esas herramientas para tomar decisiones, les va a ser más fácil también ir midiendo si esas decisiones los acercan a eso que quieren o no. Y entonces también se va a poder redirigir el camino, ¿no? Como cuando el GPS nos dice recalculando porque nos fuimos por un lado que no debíamos. Así que bueno, ahí tenemos las 7 claves. El camino es suyo. No se comparen, aprendan a acompañar desde esa escucha y desde ese descubrimiento. El segundo, ayudar a que se conozcan con estos ejercicios de preguntas de qué te gusta, qué se te da bien. Vamos a hablar mucho de esto, de cómo sacar qué estilos te gustan más de profesiones. Bueno, vamos a ir creando mucho vocabulario para empezar a mirar esto. Conocer la oferta académica y la oferta formativa. Como bien dijo Nati, ya también iremos investigando, iremos hablando muchas dudas que surgen. ¿Qué pasa si no soy admitido en aquello que yo quiero? No está en mi ciudad, no puedo desplazarme. ¿Qué otras alternativas hay? ¿No? Nosotras somos de la idea de que siempre hay que buscar algún camino. Algún camino siempre hay. Sabiendo a dónde vamos, bueno, podemos tomar una ruta alternativa y llegar a ese destino que es el que queremos. Informarnos de los espacios laborales, no quedarnos solo con lo que vamos a estudiar, que sí, que nos tiene que gustar, que nos tiene que encantar, pero ¿para qué? ¿Para qué nos va a servir? ¿A qué nos va a habilitar? ¿Qué nos va a permitir? Empezar también a acompañar
a los jóvenes desde ese lugar, desde que empiecen a tener esa conciencia de ese para qué, porque también te conecta con ese fin en la mente y hace que el camino sea mucho más motivador. 5, demos tiempo y hagamos espacio. Cuando hablamos de hacer espacio es esto, dar un tiempo para hablar de esto. Lo primero es hablar, ponerlo sobre la mesa, como se dice, para empezar a ver qué nos pasa con este tema, si se quiere conversar, si no, habrá momentos en que sí, habrá momentos que no, cuando lo tenemos medio confuso, a veces según la personalidad de nuestro hijo o de nuestra hija puede querer hablar más o menos. Bueno, vamos a acompañar todo eso. El movimiento trae magia, vamos a buscar información, no nos vamos a quedar solo esperando, sino vamos a buscar toda esa información. Y por último, no hay que recorrer el camino solo, ni para ellos, ni para las madres, padres, orientadores, orientadoras que nos acompañan. Nosotras y tantos otros profesionales hay que estamos para acompañar a quienes acompañan. Así que bueno, ahí nos quedamos con esas 7 claves, contarnos en los comentarios por cuál vamos a empezar, comprometernos porque vamos a empezar por alguna de ellas es un primer paso, así que nos encantaría saber por cuál va a empezar cada uno. Genial. Y además, ya para finalizar y para despedirnos, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para poder ir creando comunidad, para ayudarnos a llegar a más gente, a más personas que puedan estar en casa y que no sepan o se encuentren en este momento como con mucha incertidumbre y sin saber por dónde arrancar para acompañar a nuestros hijos e hijas. Así que te invitamos a eso, a suscribirte, a compartir el podcast, a seguirnos también por Instagram, que tenemos ahí, empezamos también en esa red. Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Adiós.